Saludos cordiales. Este es tu profesor Luis Vega y estamos en el curso de Arqueología Bíblica del siglo I. En esta hora vamos a estar discutiendo cómo era el rostro de Jesús. Así que te invito a que te quedes con nosotros para que disfrutes de esta conferencia. Sumamente importante, tenemos nuestra página de Facebook, Puente Exegético con Luis Vega, también nuestra página de Instagram y nuestra página de YouTube. Puedes inscribirte, darnos like y comparte esta conferencia. El rostro de Jesús según la tradición. Según la tradición nos plantea los diferentes artistas que el rostro de Jesús era de tez blanca. Se podía ver una persona delicada, cabello rojizo, vestiduras de la realeza. Muchos lo imaginaron hasta con ojos claros. Todo un personaje de la realeza. Ya para el siglo IV, los bizantinos básicamente planteaban este tipo de imagen sobre el Señor. Es sumamente importante que denotemos que la forma en que ellos lo pintan, en su gran mayoría, tiene un propósito simbólico. Así que la forma de sus dedos, la forma de su rostro, y como lo vemos en la imagen, un hombre con cabello largo, barba larga, ojos claros. Asimismo, los bizantinos representaron a Jesús con una túnica dorada y sentado en un trono, inspirado en Zeus. Así que los bizantinos usan la imagen que ya tenían del dios Zeus y se la aplican a Jesús. Sumamente importante que nosotros podamos analizar las demás conferencias que hemos estado dando sobre arqueología del primer siglo para poder determinar si Jesús es representado por esta imagen del mundo bizantino del siglo IV. Así que sumamente importante que veas las conferencias anteriores para que puedas tener una secuencia y podamos llegar a una conclusión de cómo era Jesús, cómo era su mundo y que podamos reconstruir su mundo y podamos reconstruir su vida. Así que los artistas bizantinos, esperando mostrar a Cristo como el rey cósmico, y lo hacen con vestiduras celestiales, con un trono dorado, de la misma forma que lo hacían o que lo hicieron con el dios Zeus. Muy posteriormente, Da Vinci pinta lo que es una de sus obras maestras más impresionantes, y es La Última Cena. Asimismo, podemos llegar a la conclusión que a través de los siglos, muchos artistas, también tenemos muchas imágenes de los coptos en Egipto, Roma, que latinizaron a Jesús con las imágenes de cómo eran los latinos en aquella época o cómo eran los romanos en aquella época. Ya vimos el mundo bizantino y asimismo muchas regiones comenzaron a pintar al Señor conforme a los rasgos y las características de su época, pero no considerando el primer siglo. Ahora bien, un médico forense junto a un grupo de antropólogos hace unos años atrás comenzaron una ardua labor de reconstruir la imagen posible de Jesús. Este hombre se llama Richard Nieve. Así que este hombre, a través de sus conocimientos, logró reconstruir el rostro de Jesús con la ayuda de unos antropólogos que tenían unos cráneos del primer siglo. Estos cráneos semitas se encontraron, databan del primer siglo y se utilizaron para reconstruir el rostro de Jesús. Este científico se dedica a reconstruir rostro a partir de osamentas. Así que
lo hizo a través de una reconstrucción digital en 3D de la cara. El médico forense que reconstruye el rostro de Jesús con la ayuda de la antropología forense, disciplina que combina datos culturales y arqueológicos, así como las ciencias físicas y biológicas para estudiar diferentes grupos y personas. Se utilizaron básicamente hallazgos que se han encontrado del siglo I de cómo vivían los semitas, de qué cosas utilizaban, qué tipo de facciones podían tener. Los expertos han diseñado una imagen de Jesús que se considera la más acertada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque está basado en hechos científicos. Si hablamos que en el siglo IV el mundo bizantino comenzó a través de los artistas a imaginarse el rostro de Jesús, han pasado 400 años y sin ningún tipo de evidencia arqueológica, porque muchos de los lugares por donde Jesús caminó ya en el siglo IV eran básicamente, estaban bajo tierra, 400 años después. Así que era imposible reconstruir el mundo de Jesús en aquel entonces. Los artistas lo que hicieron fue que lo reconstruyeron a partir de lo que ellos conocían. Por eso vemos a Jesús con vestimentas reales, por eso vemos a Jesús sentado en un trono de la misma forma que el dios Zeus, porque se reconstruyó a Jesús a partir de lo que se conocía, pero no a partir del contexto de Jesús. Así que con toda la ciencia que tenemos hoy en día, se ha reconstruido la imagen de Jesús a partir de unos cráneos semitas que se encontraron del siglo I y otros hallazgos arqueológicos que se han dado. Esta es la imagen de Jesús que se presenta, totalmente contraria a lo que nos han tenido acostumbrados a través de los siglos. Este es el resultado final de los científicos. Los estudiosos sugieren que probablemente era de baja estatura, aproximadamente unos 5 pies, 1 pulgada de altura, y pesaba alrededor de 110 libras. Así que era un hombre bajito. Jesús era polirracial por su genealogía, y esto es sumamente importante. ¿Y cuál era parte de esta genealogía de Jesús? Tamar, que era adulamita, Rahab, que era cananea, Ruth, que era moabita, Betsabé, que era hitita. Así que Jesús era polirracial, obviamente bien alejado de lo que fue el cuarto siglo posterior al mundo bizantino, bien alejado de eso y de las imágenes bizantinas. Por lo tanto, Jesús, siendo un hombre polirracial y habiendo pasado cientos de años, era prácticamente imposible que los artistas de esos siglos pudieran tener una imagen real de cómo era Jesús. Y aún tenemos que considerar que Jesús era carpintero, por lo tanto era un hombre que trabajaba debajo del sol. Y estas imágenes que lo presentan débil, de tez blanca, como si estuviera hasta enfermo, pues son totalmente erradas. Jesús probablemente era un hombre corpulento, fuerte, por el tipo de trabajo que realizaba. Así que a través de esta página Puente Exegético queremos reconstruir el mundo de Jesús. Así que te invito a que no te pierdas una de estas conferencias de la arqueología del primer siglo. Ya hemos discutido algunos hallazgos, ahora vemos cómo es la imagen de Jesús según los científicos y tenemos otras conferencias impresionantes de los grandes hallazgos que se han dado en el siglo I y que nos hablan de quién era el Señor y que podamos a través de esos hallazgos reconstruir su vida y podamos reconstruir el mundo del Señor. Búscanos a través de Facebook, Instagram y nuestra página de YouTube. Suscríbete para que te sigan llegando notificaciones
de nuestras conferencias. Gracias por tu patrocinio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu profesor, Luis Vega.